Buenas tardes. Continuamos entonces con el tema de fuentes de financiamiento a corto plazo y ahora le toca el turno a los préstamos de bancos comerciales. Si ustedes se acuerdan, habían tres subtemas dentro de los préstamos a corto plazo o fuentes de crédito a corto plazo. Y dentro de esos, pues ya vimos las cuentas por pagar, que era el número uno, la forma número uno de obtener crédito a corto plazo. Y ahora vemos entonces el tema número dos, que son los préstamos de bancos comerciales o préstamos bancarios. Ya en este caso, entonces, entramos a ver qué es lo que necesita la empresa para ser objeto de préstamos o créditos en los bancos comerciales. Los préstamos comerciales o créditos bancarios ocupan el segundo lugar en importancia después del crédito comercial, o sea, el que vimos anteriormente, como fuente de financiación a corto plazo. Los bancos ocupan una posición intermedia entre el mercado de dinero a corto y largo plazo. Eso porque recuerden que los bancos no solo otorgan créditos para un año como mínimo, sino que dan también plazos más largos, ¿verdad? Entonces, también se considera parte de los financiamientos a largo plazo. Entonces, hay una posición intermedia entre el corto y el largo plazo. Los bancos ofrecen al crédito marginal que permite a las empresas expandirse con mayor rapidez que la que es posible mediante las utilidades retenidas y el crédito comercial. La negativa a serle concedido crédito bancario con frecuencia significa que una empresa debe hacer más lento su ritmo de crecimiento. Eso es dentro de las desventajas que tiene los préstamos bancarios, es eso, ¿verdad? Que no todas las empresas o los comerciantes son objeto de crédito bancario. Las características del préstamo concedido por los bancos comerciales. Número uno, la forma de pago. Número dos, la cuantía de los préstamos, o sea, la cantidad. Número tres, el vencimiento. Número cuatro, seguridad. Número cinco, saldos compensadores. Número seis, pago de los préstamos bancarios. Y número siete, costo de los préstamos bancarios. El préstamo bancario se concierta frecuentemente antes de la fecha en que se necesita. A esto se le denomina establecer una línea de crédito para asegurar que los prestatarios son también clientes de cuentas de depósito y también para elevar la tasa de interés efectiva de los préstamos. Los bancos frecuentemente exigen saldos mínimos de depósito conocidos como saldos compensadores. Esto es lo que menciona el número 5, ¿verdad? O sea que cuando el banco le exige a la persona que dentro del préstamo tiene que dejar una cantidad de dinero mínimo en la cuenta de ahorros, generalmente un 10%, entonces a eso se le llama saldos compensadores. Aunque en la actualidad estos saldos pues ya no son obligatorios y ya no se le obliga al comerciante a que tenga que dejar ese 10% guardado como un valor de compensación. Ahora, nuestra institución bancaria utiliza dos formas de pago. Una es la cuota nivelada y otra es la cuota capital. Vamos a iniciar viendo cuota nivelada. La fórmula de la cuota nivelada es R, que significa pago periódico. C, que es el capital, va a estar dividido entre I, que es la tasa de interés de acuerdo al periodo de pago. N, que es el número de intervalos de pago, o como lo mirábamos en matemáticas financieras, si ustedes recuerdan, también lo tomábamos como que la tasa y el tiempo tenían que estar en la misma proporción. Entonces a eso se refiere, ¿verdad? Con los intervalos de pago. Luego N, bueno, N es el número de intervalos de pago, o sea, cuántos pagos vamos a realizar en el año, ¿verdad? Esa es la fórmula y veamos el ejemplo ya práctico de cómo se desarrolla. Una empresa solicita un préstamo a Banco de Occidente por 10.000 empiras, con vencimiento en 7 meses,
a una tasa del 20% anual mediante pagos mensuales. Aquí vemos lo que veíamos en matemáticas financieras, que la tasa está anual y los pagos son mensuales. Por lo tanto, la tasa y el tiempo tienen que pasarse a la misma proporción. El préstamo se otorga el 16 de febrero del presente año. ¿Cuánto es la cuota mensual de préstamo? La cuota mensual se aplica con la fórmula, ¿verdad? Mediante cuota nivelada. ¿Qué significa? Al decir cuota nivelada, que todos los pagos van a ser exactamente iguales, la misma cantidad. Bueno, aquí, elaborar la tabla de amortización del préstamo, determinar el saldo a la fecha, el saldo al 16 del 6 del 2002. Bien, calculamos entonces los datos que tenemos. Capital son 10,000, la tasa que como les dije había que pasarla a la proporción de tiempo, entonces tenemos 20, primero le quitamos el tanto por ciento, lo dejamos en 20% anual, pero como son pagos mensuales, entonces la tasa se divide entre 12, ¿verdad? Y significa entonces que tenemos una tasa mensual del 0.01666 y es una tasa, es un valor continuo. N son 7 pagos porque dice que vence en 7 meses. Aunque el pago sea de 7 meses, si la tasa está anual se divide entre 12, no me vayan a confundir y me lo vayan a dividir entre el número de pagos, ¿verdad? Ahora entonces tenemos la fórmula. R es igual a 10,000, que es el capital. La tasa de interés, traten de tomar todos los números porque si no, si la cuota no me da exacta, entonces la tabla de amortización va a tener problemas de que no me va a dar 0 al final. 1, que es constante, menos el paréntesis 1 más la tasa nuevamente, elevada al número de pagos que es negativo 7. Acuérdense de que va negativo porque así aparece en la fórmula, ¿verdad? Y aquí les vuelvo a mencionar el hecho de que utilice todas las cifras posibles. Bien, lo coloqué entonces y lo fui resolviendo paso por paso. Primero lo que está dentro, 1 más 0.016 da 1.016. Luego volvemos a copiar y resolvemos la elevación. 1.016 a la negativo 7 da este valor. Luego 1 menos ese valor le va a dar 0.10926215. Luego la división de la tasa menos entre este valor les da entonces aquí ya un valor que multiplicado por 10,000 le va a dar la cuota nivelada, que significa que van a ser 1,525.38. Esa va a ser la cuota mensual que va a pagar el que está pidiendo el préstamo durante 7 meses. La misma cantidad cada mes. Ahora entonces, la tabla de amortización. Para hacer la tabla de amortización, ustedes van a hacer un cuadrito donde siempre van a colocar cuántas cuotas, la fecha de pago, el saldo a capital. Aquí les dice que el saldo a capital es la amortización a capital, el saldo a capital menos la amortización de capital. La amortización a capital que va a ser R menos la amortización de intereses. La amortización de intereses que es la fórmula que vimos en matemáticas financieras, donde encontramos capital por tasa por tiempo. Y el interés acumulado que es únicamente ir sumando los intereses de cada mes. Eso es entonces lo que vamos a colocar en la tabla de amortización. Ahora en la cuota, en el número de cuotas, como en este caso son 7, iniciando siempre con a partir de 0, porque en el momento en que nos otorgan el crédito, recuerden que no vamos a pagar intereses ese mes, ¿verdad? Ni vamos a pagar cuotas, sino que vamos a pagar cuotas a partir del siguiente mes. Entonces iniciamos con 0. En 0, entonces colocamos la fecha en que se nos otorgó el préstamo, que en ese caso es el 16 del 2 del 2020. El saldo de amortización en el momento en el que nos dan el crédito, nuestro saldo es 10,000. Nos dieron 10,000, entonces debemos 10,000 lempiras. No pagamos intereses en ese mes, no pagamos amortización de capital y nuestros intereses acumulados son 0.
Ahora, en el siguiente mes, que es el 16 del 3 del 2020, o sea, un mes después, exactamente un mes después, nosotros ya tenemos que pagar nuestra primera cuota de, eh, de préstamo. Y recuerden que nuestra cuota era de 1.525.38, pero en ninguno de estos cuadros nosotros vamos a colocar los 1.525, porque la amortización de interés se aplica restando R, que es la cuota, menos la amortización de intereses. Entonces, yo necesito saber cuánto de los 1.525 que yo voy a pagar corresponde a intereses. Por lo general, los primeros meses se van a pagar más intereses porque es cuando más debemos. Entonces, los intereses, que lo primero que tenemos que calcular, lo vamos a calcular según la fórmula capital por tasa por tiempo. Capital por la tasa por tiempo. Recuerden que como la tasa está en años, entonces por eso la divido entre 12. Y por 1, siempre va a ser por 1 porque solo vamos a calcular los intereses de un mes. Entonces en este caso, este 1 no va a cambiar. Entonces en el primer mes se van a pagar 166.67 de intereses. Ese lo voy a colocar aquí. Entonces, una vez que yo ya tengo aquí cuánto es de intereses, voy a llenar esta columna que es la amortización a capital. Y según la fórmula, entonces, yo voy a restar los 1.525 menos los intereses que pagué en ese mes para ver cuánto estoy amortizando de los 10.000 empiras en capital. Porque cuando a mí me prestan 10.000 empiras, no significa que al final yo voy a pagar 10.000. Acuérdense que voy a pagar 10.000 más los intereses. Entonces, cuando yo abono cada mes, yo abono una parte a intereses y otra parte al capital. Entonces, al capital no se van a abonar los 1.525 que estoy pagando, sino que solo se va a abonar el valor sin los intereses correspondientes de cada mes. Entonces, ahí, aquí abajo también les copio cómo se calcula la amortización de intereses, que son 1.525.38 menos 166.67 de intereses, y tenemos entonces aquí el valor que voy a colocar en la amortización de capital, que son 1.358.71. Y lo mismo voy a hacer cada mes. El siguiente mes, entonces, que es el 16 del 4, me falta el saldo, perdón. El saldo capital, voy a restar los 10.000 empiras que tengo en el momento en que me los prestaron, menos la amortización de los intereses. Entonces, 10.000 menos 1.358 que aboné el primer mes, entonces me queda un saldo de 8.641.29. Ese es una vez que he hecho el primer abono. Entonces ahí ya tenemos, aquí tenemos también como lo calculé. Aquí está copiado 10.000 menos los 1.300 de la amortización a capital. Está entonces el saldo a capital de 8.641. Esto es fácil una vez que lo hacemos, que tenemos el cálculo del préstamo de la cuota nivelada. Únicamente vamos a ir calculando, ¿verdad? Y al final podemos comprobar cuando la tabla me da 0 de que está correcto nuestra cuota nivelada. Si no me da 0 aquí, entonces significa que me equivoqué, ya sea en la tabla o en el cálculo de la cuota nivelada. Bien, el siguiente mes entonces, recuerden que lo primero que necesitamos para el siguiente mes es calcular el interés. Y no lo podemos hacer una columna primero y luego las otras porque van dependiendo los saldos. Este saldo es al que le voy a calcular el siguiente mes de intereses. En el siguiente mes, yo voy a calcular nuevamente la amortización de intereses, pero no sobre 10.000, porque si lo calculo sobre 10.000, entonces significaría que yo cada mes tendría que pagar estos 166.67. Eso no es correcto. Yo voy a ir pagando conforme vaya abonando, mis intereses van a ir disminuyendo. Entonces, en el segundo mes, mis intereses van a tomarse con este saldo a capital, 8.641.29
por 0.20. Aquí lo tenemos nuevamente. Por 1, que les dije que ese 1 no iba a cambiar, entre 12 porque la tasa está anual, ¿verdad? Entonces, en este caso, los intereses del segundo mes son de 144.02, que es lo que tenemos aquí. Luego volvemos a encontrar el saldo o la amortización, perdón, a capital, que voy a restar R, que es 1525.38, menos los intereses, que son 144.02. Eso me va a dar entonces el saldo, la amortización a capital, que es de 1.381.36. Luego calculo el saldo a capital, prácticamente voy de atrás para adelante, ¿verdad? Calculo el saldo a capital, que es 8.641.29 menos el saldo de 1.381, me da 7.259.93. El siguiente mes igual, este valor por 0.20 por 1 entre 12 me da 121, que es la amortización a intereses. Nuevamente, 1525.38 menos 121 me va a dar la amortización a capital, que es 1404.38. Y luego, 7.259.93 menos los 1404.38 me va a dar el saldo a capital de 5.855.55. Para calcular los intereses del siguiente mes, tomo este valor, 5.855.55 por 0.20 por 1 entre 12, y da 97.59 de intereses. 1.525.38 menos 97.59 me va a dar 1.427.79. Y 5.855.55 menos 1.427.79 me va a dar el saldo a capital de 4.427.76. Nuevamente, este valor por 0.20 por 1 entre 12 me va a dar los intereses del siguiente mes, restando 1.525.38 menos los intereses, me va a dar este resultado de 1.451, y luego 4.427 menos 1.451 me da el saldo de 2.976.18. Cuando terminemos entonces al final del mes, si ustedes se fijan, tenemos que en el séptimo mes se deben 1.500.40, de los cuales 25.01 son de intereses. Al restar entonces 1.500 menos 1.500.40 menos 1.500.37, en este caso me da un resultado de 0.03. O sea, aquí por cuestiones de redondeo me da que me sobran 3 lempiras, ¿verdad? Porque 3 centavos, perdón, que es por el hecho de que la cuota no era exacta. Acuérdense que nosotros aquí redondeamos a 0.38, y entonces en este caso, ¿verdad? Aparecen estos pequeños pequeñas diferencias, pero que no tienen la mayor dificultad, ¿verdad? Eso es normal, que sobre o que falte 1 centavo, 2, en este caso fueron 3. Ya de ahí para allá, obviamente, la empresa ya no puede tener otra diferencia más grande que esto, ¿verdad? Entonces aquí por eso lo dejé en 0. Ya con esto prácticamente entonces la empresa ha terminado de pagar el préstamo de 7 meses, ¿verdad? Y los intereses acumulados, que sí fue lo único que no calculamos de forma simultánea. Lo único que hacemos es que copiamos el primer mes, 166.67, sumamos el siguiente mes de 144 para que me den los 310, después le sumamos los
121 para que me dé 431. A eso le sumamos 97.59, me da 529. Le sumamos 73.80 para que me dé los 603.08. Luego le sumamos 49.60 y me da 652.68. Y por último, entonces los intereses acumulados en 7 meses fueron de 677.69. O sea que esto es entonces lo que pagó de intereses durante 7 meses el comerciante por concepto de intereses por 10.000 lempiras de capital, ¿verdad? Obviamente, entre más dinero se pida, más intereses se van pagando. Pero eso entonces es con cuota nivelada. Eso es la primera parte de los préstamos. Luego veremos cuota capital, pero esto es entonces aplicable a la cuota nivelada. Las dudas me preguntan, por favor, por ahora vean el video y después entonces les asigno ejercicios relacionados con el tema.